complicadas, llamémoslo así. Lo cual implica que ustedes, por ejemplo, en esas contrataciones que hacen con distintos centros de educación superior, universidades y demás, encuentren ahí para la realización de estas pruebas personal muy calificado que pueda revisar esas hojas de vida y esos currículos de los distintos aspirantes. Claro que sí, y no solamente inciden los costos, sino también en el tiempo de preparación, claro. ¿Cierto? Bueno, María Quijano, es una situación totalmente complicada en este concurso de ingreso. Al parecer ha sido el concurso de ingreso con más polémicas a través de la historia, porque como han dicho muchos docentes, en la exclusión, en primera instancia les dieron una razón para excluirlos y luego cuando hacen la reclamación le responden que no fue por eso, que fue por otra cosa. Muy bien, para cerrar esta primera etapa de convocatorias en ejecución, le quiero preguntar al comisionado José Elías Acosta Rosero, quizá una convocatoria que me daría por llamar de manera coloquial la madre de las convocatorias. Los docentes que busca proveer, tengo entendido, comisionado, 24.250 cargos. Se han presentado más de 300.000 personas, corríjame si estoy mal, durante esa etapa inicial. Estamos hablando de vacantes en el sector educativo para docentes, directivos docentes. ¿En qué etapa se encuentra esa gigantesca convocatoria? Sí, es importante, esta convocatoria tiene unas ciertas características que se apartan un poquito del esquema normal de las otras convocatorias, y es por Ministerio de Ley, no porque la comisión lo haya decidido de esa manera. Empecemos primero recordando un poco las cifras, porque claro, es importante. Se vendieron un total de 311.979 pymes, se inscribieron 301.589 personas, fueron citadas a prueba esas 301.589, pero solo se presentaron 284.880, o sea que hubo un número de 16.709 ausentes. ¿Por qué no van finalmente? Son múltiples, es tan abigarrada la gama de factores que valdría la pena hacer inclusive más tarde un estudio sobre eso. Sí. Pues ahí está, se los encargo y luego me cuentan. Sí. Aprobaron 55.461 y no aprobaron 229.419. Bueno, pero aquí hay que hacer una claridad. Bueno. ¿Sí? La entidad que hizo las pruebas, que las aplicó, fue nada menos que el ICFES, con todo su conocimiento, sí, y con toda su experticia. Fueron las pruebas escritas, llamémoslas así, de esas unas eliminatorias, las otras clasificatorias, pero para este caso pues lo que más nos interesa es las eliminatorias, que son las que filtraron de esa manera el concurso. Decía que valía la pena hacer como un pequeño recuento, porque en esta convocatoria primero presentan las pruebas y después se analizan los requisitos, se verifican los requisitos. Claro. Entonces ahí empieza un primer problema grave, porque usted presenta las pruebas y las gana, y entonces aparece con unos puntajes buenos. Cuando carga, ¿usted se siente confiado? Se siente confiado. Claro. Cuando usted carga sus documentos y el analista los revisa, encuentra que no cumple requisitos y le dicen está inadmitida. No. ¿Sí? De inmediato el rechazo. Tutela. Claro, ese sí. Supongo que los juzgados deben tenerle terror. Sí. Bien, esa circunstancia se presentó aquí en esta convocatoria, pero vale la pena hacer mención de un antecedente que en cierta forma podríamos decir contaminó un poquito la situación, y es que en el año 2009 se presentó también una convocatoria para docentes, donde un gran número de los aspirantes actuales también participaron en ella, y al parecer dejaron en su memoria las condiciones de esa convocatoria anterior. De pronto, pues, si lo digo con el debido respeto, ¿sí? Fallaron un poco en la lectura de las condiciones de la nueva convocatoria, o sea, de esta actual, claro, que estableció otros requisitos diferentes.
A ver, uno, y porque tiene que ver muchísimo con el gran número de reclamaciones y de tutelas y de quejas que ha habido al respecto. En la convocatoria anterior usted podía inscribirse sin tener el título. Y en la medida que iba transcurriendo el tiempo, usted iba igualmente estudiando hasta que llega un momento en que obtenía el título y lo podía aportar a la convocatoria y le era válido. En este caso no fue así. En este caso la norma establecía que para poderse usted inscribir tenía que contar con el título que exige el acuerdo. Mucha gente no lo hizo, entonces se inscribió. Claro. Y luego, en el momento de cargar los documentos para la verificación de requisitos, aportó el diploma, pero con una fecha de expedición posterior a la fecha de inscripción. Entonces, inadmitido. Como la norma es clara en ese sentido, pues obviamente el analista tenía que calificarlo como inadmitido, pues claro, con el inmediato rechazo y reclamo de parte de la persona que está en esa circunstancia. De esa persona. Claro, sí. Bueno, cuando ya habíamos superado esa primera fase de los exámenes, de las pruebas eliminatorias que las aplicó el ICFES, entonces nos dedicamos a preparar lo que sería lo que es la segunda fase de esta gran convocatoria, y para eso se suscribieron los contratos 192, 193 y 194, después de un proceso de licitación pública bastante complicado, porque la primera vez fue declarado desierto, ¿sí? No sé, de pronto la gran magnitud de la convocatoria, es que estamos pensando de todo el territorio nacional. Había dicho yo que teníamos más de 42.557 aspirantes que quedaron admitidos, 42.557, pues distribuidos en 5 grandes regiones, que nosotros las llamamos macroregiones. En total quedó esa primera fase desierta. La segunda afortunadamente se pudo coronar exitosamente. La licitación la ganó la Universidad de La Sabana, y entonces, como les decía, con los contratos 192, 193 y 194 arrancamos el proceso. Bueno, lo primero que se hizo entonces fue el cargue de documentos, la verificación de requisitos. Posteriormente se trabajó con la preparación de la prueba de entrevista. La prueba de entrevista tiene una cierta particularidad con la población afrocolombiana, afrodescendiente. Ubiquémonos un poquito. Además de la distribución geográfica en 5 macroregiones, también tenemos que tener presente que hay 2 poblaciones, una que es la población llamada mayoritaria y otra que es la población afrocolombiana. Para esta población hay unos lineamientos especiales que los establecen las normas. Un enfoque de educación. Sí, sí, y hay que contar con una serie de presupuestos y de antecedentes que no se pueden pues pasar por alto. Muy bien, el equipo de la universidad entonces trabajó en la conformación de la prueba de entrevista, la elaboración de los casos que iban a ser sometidos, y efectivamente llevamos adelante el proceso. En este momento tenemos prácticamente el 95% culminado. Solamente nos falta un grupo en especial, que es el grupo de aspirantes a docentes afrocolombianos del litoral pacífico nariñense, concretamente del municipio de Tumaco. Estamos en espera de solucionar una pequeña situación y a ver si podemos aplicar la entrevista, y con eso tendríamos ya el 100% de las personas entrevistadas. Paralelamente estamos trabajando con el análisis de antecedentes. Y en este preciso momento estamos atendiendo las reclamaciones, o sea, el operador, que es la Universidad de La Sabana, está haciendo el estudio, el análisis pormenorizado de esas reclamaciones, y aspiramos en el transcurso de los próximos días pues ya a publicar un aviso informando cuándo vamos a hacer la publicación definitiva. Pues seguimos en la expectativa de que a finalizar este año estemos entregando la totalidad, o a más tardar a principios del año siguiente. Pero bueno, ya hay una fecha bastante clara frente a cuándo podría finalizar este proceso, que ha sido bastante extenso, ¿no? El proceso, es decir, se vuelve así como un poquitico difícil de definir en cuanto a las fechas y los cronogramas, es porque sorpresivamente llegan fallos de tutela que ordenan
parar, que ordenan cierto tipo de actividades que implican necesariamente replantear los cronogramas. Si no es tan sencillo, en un momento dado, si ahora que estamos en paro judicial tenemos una lluvia. Que no saben qué está pasando por ahí. Sí, porque es que estamos hablando de más de 40.000 aspirantes y póngale siquiera que en un 10% haya reclamaciones, hablando de 4.000 casos. Bueno, pero ya digamos que hay unas fechas en el anhelo del comisionado, ¿no? Y en el deseo que ojalá así sea, fin de año, principios del próximo, para ir avanzando en esta mega convocatoria para proveer más de 24.000 cargos de docentes y directivos docentes en el país. Vamos a hacer una pausa y cuando volvamos analizaremos esas convocatorias que están estructuradas, es decir, a desarrollar a partir del año 2015, que ya está a la vuelta de la esquina, la próxima semana ya es 1 de diciembre.